¿Estamos listos? Amén. Ok. Yo estoy listo, el Señor está listo. La Biblia nos dice que el que tiene oídos para oír. ¿Sabes que hace poco estábamos compartiendo con mis hijos y mi esposa en uno de los tiempos que nos sentamos a platicar del día y darle gracias a Dios, orar juntos? Compartí un pequeño video acerca de lo que es la palabra Shema, que es una palabra hebrea que representa el oír. En el libro de Deuteronomio dice, oye, oh Israel, oye. Y esa palabra es no nada más el acto de escuchar, pero en lo que el contexto de esa palabra en el lenguaje hebreo implica también el hacer, obedecer. Así es de que si tú escuchas, demuéstralo a través de tus acciones. Entonces, cuando la próxima vez que tal vez tú escuches al pastor o a alguien decir, ¿están listos para escuchar la palabra de Dios? Tú vas a pensar, amén, si vas a actuar en la palabra. Esperemos en Dios que así sea. Vamos a hacer una oración, por favor. Mi Dios, en esta tarde agradecemos el que estás con nosotros. Lord, I am thankful that you are with us. Thank you, God, that you continue to love us and be patient with us and be merciful towards us. Gracias, Dios, porque sigues amándonos, siendo paciente y misericordioso hacia nosotros. Mi Dios, los tiempos que vivimos son difíciles y se van a poner más difíciles. Y necesitamos entender eso, que si pasamos por momentos difíciles solos nos vamos a hundir, pero si pasamos por esos momentos contigo, prevaleceremos. Lord, the days that we're living are difficult, and they will get more difficult. And if we dare to go through them without you, Father, we are going to sink. But we want to hold on to you, Father, because we know that you will help us through it. Help us, Father God. Speak to us. Give us the desire and the power to obey, to do what you tell us to do. Señor, danos el deseo y el poder para llevar a cabo lo que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. If you would like the translation, by the way, if there's anyone here that needs translation, we would like to translate the service for you. Just raise your hand, and that way we'll get a headset ready for you, and so that you can hear the message in English. That way it'll not be as long as if I had to translate everything. So if anyone needs it, just raise your hand and we'll lend you a set. Muy bien. Sabes, la semana pasada fui a que me cortaran el pelo y la señora con que hemos ido por años me dijo que ella y su familia habían ido a Utah a visitar familia y durante su estancia rentaron una moto para la nieve. En el tiempo que anduvieron en el bosque con la motocicleta, se divirtieron tanto y el esposo ni siquiera se dio cuenta cuando terminaron que perdió su teléfono. Y lo buscaron, se regresaron por donde andaban y no lo encontraron. Total, fueron horas que estuvieron buscándolo y se dieron por vencidos. Llegaron a casa y le dijeron a su hermano lo que había pasado y les dijo, ok, vamos a buscarlo, pero vamos a orar primero. Se fueron a buscar el celular y no lo encontraron. Sin embargo, lo que sí pasó es de que al siguiente día alguien lo encontró. Y esa persona anduvo preguntando a la gente que andaba por el bosque de quién era, fue con el guardabosques y preguntó, alguien ha preguntado o mencionado si perdió su teléfono, y la cosa es que nadie lo había reportado. La persona va saliendo de la oficina del guardabosques y en eso va llegando el hermano de esta persona
Y el Señor nada más casualmente le dice, oye, ¿sabes si alguien ha perdido un teléfono? Y el muchacho, el hombre le dice, a ver, y ve la imagen que está y dice, es el teléfono de mi cuñado. ¿Sabes? Cuando la gente está dispuesta a orar, Dios escucha. Cuando la gente está dispuesta a orar, escucha, Dios te escucha. Es triste el que en las iglesias a veces el tiempo de oración son los menos asistidos. Así lo he vivido por toda mi vida. Es triste, pero Dios nos quiere enseñar que hay poder en la oración. Realmente no es la oración en sí, sino el Señor es poderoso y escucha las oraciones de su pueblo. Y nos está llamando a orar. ¿Sabes? Según los resultados de una investigación que publicó una página web o de internet de la revista Healthline o la línea de salud, la oración ayudó a bajar los síntomas de ansiedad en las personas, de depresión. Aquellos que tenían estrés o nivel de presión arterial alta, a través de la oración, esos niveles bajaron. Estoy hablando de un reporte científico, o sea, que hubo ciertos estudios conducidos no por cristianos, sino por personas de la ciencia, incluso doctores. Hermanos, Dios nos quiere enseñar el poder que hay en el pueblo de Dios cuando ora. Y ese es el tema de esta tarde. Cuando oramos, ¿qué pasa cuando nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, oran? Te vengo diciendo desde el principio de este servicio que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Digo, no es que como persona apenas me está cayendo el 20 de que la pandemia está muy difícil, no. Es algo que ya se ha escuchado por mucho tiempo y a lo mejor estás cansado de escuchar de lo mismo. Muchas veces no lo conectamos, la seriedad o la dificultad, lo grande del asunto hasta que te llega muy cerca. Esta semana ya escuché de una persona a quien me pidieron orar y porque estaba en el hospital conectada a una máquina y me dijeron el nombre. Y inmediatamente mi mente empezó, yo conozco a esta persona, ¿quién es esta persona? Estuve orando por esa persona y pasaron casi 2 semanas. Ayer llamé, le mandé un mensaje más bien a la persona que me mandó pedir oración y le dije, ¿cómo está esta señora? Y me responde, ya falleció. Y dentro de mí estaba la inquietud, yo la conocía. Le dije, ¿tienes una foto? ¿Es esta persona? Yo me acuerdo si es la misma persona. Fue una familia que yo les ayudé en esta iglesia a llevar a cabo sus 15 años de su hija, el aniversario de bodas de ellos. Y me mandó la foto y si eran ellos. Me dio tristeza. Y a lo mejor tú has pasado y has escuchado de personas que han pasado por algo similar, que han perdido a un ser querido. Lo que pasó en este miércoles mencionaba antes, al principio del servicio, cuando tú ves todo el caos que estaba sucediendo y lo que pudiera pasar tal vez en un futuro, te lleva a pensar, Señor, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo? Si me has dejado con vida todavía hasta este día, ¿qué es lo que tú quieres hacer a través de mí si yo me pongo a orar? Desafortunadamente hay gente que ve la oración como una carga, o lo ve como una línea de emergencia donde solamente oramos cuando hay una emergencia. Sin embargo, Dios te quiere enseñar que hay cosas grandes que Él quiere hacer a través de cada uno de nosotros si nosotros oramos. Hay enfermedad, hay muerte, hay violencia, hay tantas cosas que yo me pregunto, ¿cómo cambiarían las cosas si la iglesia se pusiera a orar? Escríbelo ahí si tú gustas tomar nota. Cuando oramos, Dios nos escucha. When you pray, God listens to you.
¿Sabes? Los niños tienen tanta confianza en Dios. Cuando tú le enseñas de la fe, de que Dios te ama, de que Dios te escucha, los niños te creen. Y qué bueno, porque Dios escucha sus oraciones. Nada más que a veces las oraciones que ellos elevan te ponen a pensar si realmente Dios escuchará ese tipo de oraciones. Como por ejemplo, Debbie, de 7 años, ella le escribió una oración a Dios. Querido Dios, por favor, manda un bebé nuevo a mi mamá. El bebé que mandaste la semana pasada llora mucho. Jaimito, de 6 años, querido Dios, ¿a quién hiciste más inteligente? ¿A los niños o a las niñas? Y David, de 7 años, dijo, querido Dios, necesito un aumento en el dinero que mis papás me dan el fin de semana. ¿Puedes enviar a uno de tus ángeles a decírselo a mi papá? Yo no sé realmente si Dios estaría respondiendo a esas preguntas, esas oraciones, pero ellos tienen la confianza de que Dios los va a escuchar, por eso elevan esas oraciones. Hermano, ¿sabes? Hay una razón por la cual la gente a veces no ora, o muchas veces no ora. Y es porque creen que Dios no los escucha. Y francamente, con la Biblia te puedo decir que hay veces que Dios sí no escucha oraciones. Sí hay oraciones que Dios no escucha. Te voy a invitar a que vayas al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice así: ¿qué es lo que causan las disputas y las peleas entre ustedes? ¿No surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Desean lo que no tienen? Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian a lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Me recuerda a David, por cierto. Sin embargo, escucha, no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no se lo piden a Dios. Y luego sigue diciendo el versículo 4, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben. Pues entonces, si no le pido no me lo da, y si lo pido no me lo da. ¿Por cuál es el problema? Bueno, aquí lo dice, porque lo piden con malas intenciones, o sea que desean solamente lo que les dará placer. Entonces, según este pasaje que acabamos de leer, toma nota por favor, hay 2 tipos de oraciones que Dios jamás va a escuchar, jamás va a responder. La primera es las oraciones que no se hacen. Si tú no le pides algo a Dios, Dios ¿cómo te lo va a responder? Bueno, pero es que Dios que no sabe todo. Si Dios conoce todo, Dios sabe todo. Es más, la Biblia nos dice que aún antes de que nuestra palabra salga de nuestra boca, Dios ya la conoce. Sin embargo, Él busca la comunión con nosotros. Él busca que nosotros vayamos a Él, que nos humillemos delante de Él. Porque fíjate, ¿cuántas veces has estado en necesidad y te has quedado en necesidad porque te dio pena pedir? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Yo ir a tocar y decir que no tengo? ¿Que no puedo? Hay gente que se ha quedado en la necesidad por eso. Y cuando nosotros oramos a Dios, nos estamos humillando y reconociendo que Él sí puede y yo no. Que Él sí tiene y yo no. Por lo tanto decimos, Señor, dame, necesito, ayúdame. Él busca nuestra humildad y dependencia solamente de Él. Número 2, otra de las oraciones que Dios no te va a escuchar, no va a responder. Si tú eres esa persona que se lo pides, no te lo va a responder. Es las oraciones que solo buscan traer placer. Si solamente buscas tu placer, en otras palabras, Dios, te pido que me hagas feliz. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios solamente porque quieres ser feliz? El placer, según lo que es el trasfondo de esta palabra, es ceder a
nuestros deseos carnales. Es la falta de control ante los apetitos carnales, naturales, incluso sensuales que hay en el ser humano. Cuando tú le pides a Dios, Señor, dame esto porque lo quiero. Señor, dame aquello porque me hará feliz. Señor, dame esto porque me lo merezco. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo me lo merezco? Te vas de compras porque te lo mereces. Porque ¿te lo mereces? Posiblemente. Pero si le pides algo a Dios con esa actitud, es que Señor, me lo merezco, dame esto. Dios no te va a responder esa oración. Dice Dios en el libro de Santiago, pides, pero pides mal. O sea, no lo recibes, ¿por qué? Porque lo pides para tus propios deleites. Entonces, escucha, iglesia, si vas a orar, ponte a orar de una manera que Dios sí te va a escuchar. Entonces, vimos los dos tipos de oraciones que Dios te lo dice. No soy yo, ni una iglesia, sino Dios en su palabra. ¿Cuáles oraciones Dios no va a contestar? Así es de que no te canses orando de esa manera. La oración que Dios va a responder, escríbelo ahí, una de ellas es las oraciones de los justos. Las oraciones de los justos. Mira lo que dice el Salmo 34, me encanta este versículo, versículos 15 y 17. El Señor, nota, no aparta sus ojos de los justos. Sus oídos están, ¿cuándo, hermanos? Siempre atentos a su clamor. Nota lo que dice el versículo 17, me encanta, dice, los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Hermana, tú tienes tu bebé todavía porque todavía está dormidita, ¿verdad? Si estuviera por allá en el lobby ahí y de repente tú ya conoces su llorido. ¿Y qué es lo que haces? Como que nadie lloró, ¿verdad? No, al contrario, es como, mi hija. Dios nos dice, los justos, en el momento en que estás clamando, en el momento en que lloras, en el momento que gimes, en el momento que elevas tu clamor al Señor, el Señor me está llamando mi hijo, me está llamando mi hija. Él está atento, listo para escucharte cuando le clamas al Señor. ¿Y cómo es que nosotros podemos ser justos? Digo, porque si Dios escucha las oraciones de los justos, entonces tienes que ser justo para que Dios te escuche. Si no eres justo, Dios no te escucha. ¿Cómo es que nosotros podemos ser justos? Romanos nos dice en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de nuestra fe en Jesucristo que nosotros somos perdonados de nuestros pecados y entonces ya no tenemos deuda delante de Dios y somos considerados justos. Cuando tu corazón está dispuesto a reconocer, Señor, tú eres el Señor y yo no. Cuando estás dispuesto a confesar tus pecados y arrepentirte de ellos y no volver a vivir de esa manera, en ese momento Dios, Jesucristo, viene, limpia tu corazón, viene a reinar a tu vida y en ese momento eres justo, no tienes deuda delante de Dios y por lo tanto toda oración que en esa justicia tú puedes hacer estará siendo escuchada y contestada. ¿No te da emoción el saber que toda oración que tú puedas elevar al Señor, el Señor no solamente la va a escuchar, pero la va a responder? Mi hermano, si yo supiera que alguien tuviese la capacidad de escucharme y darme todo lo que yo le pidiera, obviamente que estoy pensando humanamente, pues claro que yo voy a ir y voy a pensar que me va a escuchar y me va a ayudar. Pero estamos hablando de Dios que se interesa en tu vida y en la vida de otros. Así es de que, hermanos, las oraciones de los justos, Dios las escucha. ¿Sabes? La oración de las personas necias, las personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios, que no quieren nada con Dios, sus oraciones son más como, Señor, hazme feliz. Las oraciones de un justo es, Señor, ¿cómo te puedo agradar? El enfoque es diferente. ¿Cómo yo puedo agradarte a ti, Señor? No estoy pensando en que me hagas a mí feliz, sino cómo yo te puedo hacer a ti orgulloso, darte gloria a través de lo que yo te pido. La siguiente oración, la otra oración que de acuerdo a la Biblia, Dios
sí escucha y sí responde, son las palabras, las oraciones que van de acuerdo a su voluntad. ¿Ok? Las oraciones que van de acuerdo a la voluntad. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque la Biblia lo dice. Primera de Juan 5, 14 y 15 nos dan la clave. Miren lo que dice: y estamos seguros de que Él, Dios, nos escuchará cuando le pidamos algo que esté, ¿cómo, hermanos? De acuerdo con no con mi voluntad, no con la voluntad de alguien aquí en la tierra, sino con la voluntad de Dios el Padre. 15. Y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos. Fíjate, lo que te decía hace un momento. Si tú supieras que alguien tiene tu oído, o tienes el oído de alguien que te escucha, que te va a responder, ¿por qué no ir con Él? Dice Juan, y sabemos que Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos nuestras peticiones, podemos estar seguros de que nos va a contestar. ¿Te recuerdas lo que te dije al principio? Escuchar no es nada más el acto de oír, sino el acto de obedecer, hacer algo al respecto. Cuando tú le das a Dios una carga, le presentas una petición, Dios no nada más dice, a ver, dime, ok, y no, se queda así. No, Dios hace algo al respecto. Dios responde a esa petición. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Digo, porque es claro, sabemos cómo podemos ser justos, sabemos que Dios escucha y responde las oraciones de los justos, pero que Dios contesta las oraciones que van de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿cómo es que sabemos cuál es la voluntad de Dios? Hay un pasaje en el libro de los Salmos, no está en la pantalla, pero en el libro de los Salmos dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú conoces a Dios y sabes lo que a Él le place, ya tu deseo está en lo que Él quiere hacer. Y Él pone en ti su voluntad, su deseo, lo que le apasiona a Él. Y le pides de acuerdo a lo que Él ha puesto en tu corazón. Porque ¿quién habita ahora en nuestro corazón cuando somos justos? Si no es Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo está en nosotros, Él pone en nosotros el deseo de Dios. Y cuando tú lo pides, el Señor te lo va a dar. Mira, escribí dos cosas que nos pueden dar la pauta para saber si es la voluntad de Dios. La primera, lo que le estoy pidiendo a Dios, ¿va a ser glorificado, reconocido Dios solamente a través de esto? ¿O yo voy a ser glorificado y reconocido a través de esto? Cuando tú le pides algo a Dios, ¿lo pides porque es que me va a hacer ver mejor? ¿Porque yo voy a agarrar el reconocimiento? ¿O porque quieres que Dios sea el que reciba el reconocimiento, la gloria, el honor, la alabanza? ¿Quién recibirá el reconocimiento por eso que le estás pidiendo a Dios? Y número 2, ¿cumplirá el propósito de Dios lo que le estoy pidiendo a Dios? Esto que es mi petición, esto que le estoy diciendo a Dios, ¿va a cumplir el propósito de Dios para mi vida o la vida de otras personas? ¿O es nada más para mi deleite? Escríbelo, porque eso te debe dar a ti una pauta de cómo pedir, qué pedir, cuándo saber que es la voluntad de Dios y cuándo no. Hermano, piensa lo siguiente. ¿Cómo cambiaría la vida en la tierra? ¿Cómo cambiaría la vida en nuestro mundo si más justos, más personas que aman a Dios o que han entregado su vida a Cristo oraran para que Dios se glorificara y cumpliera su propósito en la vida de cada persona en el mundo? Yo me pregunto, ¿cómo cambiaría la vida? ¿Cómo cambiaría tu familia, el ambiente de tu trabajo, la vida de tus amigos? ¿Cómo cambiaría si tú pusieras a Dios primero y pidieras de acuerdo a su voluntad para la vida de tu familia, tu matrimonio, las personas con quienes conviven? Y me pregunto si la vida fuera muy diferente, o qué tan diferente fuera la vida si tú y yo orásemos con la misma intensidad que cuando le hemos pedido a Dios cosas que nosotros queremos.
Digo porque, ¿quién de nosotros, pongámonos en la noche donde Jesús estaba orando antes de ser arrestado, y tú escuchas a Jesús orar por si es posible, pasa de mí esta copa? Esa era su petición. Eso era lo que él quería, humanamente hablando. Sin embargo, dice la Biblia que después decía, pero no se haga mi voluntad, no se eche mi voluntad, sino la tuya. La petición que nos costaría más decir, Señor, que se haga hecha tu voluntad, voy a ser crucificado, que se haga hecha tu voluntad. Claro que sí, Señor, estoy dispuesto. ¿Orarías con tanta intensidad, hermanos? Cuando le pides a Dios lo que tú quieres, que con lo que a Dios le agrada, lo que Dios va a glorificar, lo que cumplirá su propósito en esta tierra. ¿Se lo pedirás, hermano? Porque si lo hacemos, muchas cosas van a cambiar. La vida alrededor de nosotros en este mundo podrá ser cambiada porque nosotros nos humillamos delante de Dios. Y finalmente, hermano, Dios busca justos, escucha, Dios busca justos dispuestos a interceder por otros. La semana pasada te estaba compartiendo acerca de Nehemías, en donde él estaba orando. Cuando él supo de la condición de Jerusalén, de los muros, de las puertas quemadas, la Biblia dice que él se quebrantó, lloró, ayunó y oró delante de Dios de tal forma que le empezó a pedir a Dios perdón por el pecado de ellos, de sus familias, de todos los antepasados, y le pidió a Dios que le diera el favor para que a través del rey le diera los recursos para que se reconstruyeran los muros y estas personas que vivían allá, su relación con Dios fuera restaurada. Cuando él oró, termina, se presenta delante del rey y Dios a través de la oración se mueve en el corazón del rey y Dios a través del rey le provee todo lo que necesita. La oración, dijimos que es una manera en que nosotros respondemos ante la tragedia, ante las cosas que están viviendo otras personas. Entonces, ¿por qué no hacerlo, hermanos? Dios busca personas que intercedan por otros. ¿Sabes que hace más de 2600 años Dios hizo un llamado en busca de personas que intercedieran? En el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, me da mucha tristeza leerlo. Dice el versículo 30, esa es la traducción lenguaje actual: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. O sea, el pueblo de Israel estaba perdido y Dios dice, yo estoy buscando a alguien que los defienda. Alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Y mira lo que dice, pero no he encontrado a nadie. Quiero que lo pienses muy bien lo que dice ahí. Dios, escúchalo, Dios buscaba a alguien, una persona siquiera, que pudiera ponerse entre Dios y el pueblo, como lo hizo Abraham. Donde Abraham le dijo, si hubiera 50 justos lo destruiría. Dios dijo, no lo destruiría. Pero en ese momento ni siquiera hubo un Abraham. No hubo alguien que se pusiera entre Dios y la gente para decirle, Señor, no los destruyas. Y vino destrucción. Hermanos, cuando vemos la situación que estamos viviendo a nuestro alrededor, ¿cuántas veces te has puesto en lugar de quejarte, en lugar de preocuparte, en lugar de estar ansioso por lo que pudiera pasar, temeroso, dudando, en lugar de estar en esa situación, en esa condición emocional o mental o espiritual? ¿Qué tal si pudiéramos interceder por la gente que todavía está enferma o está en los hospitales, por el gobierno, por lo que lo que pudiera pasar, que el Señor traiga orden? No lo sé, lo que Dios pueda traer a nuestro corazón, pero si nos pusiéramos entre Dios y la gente para interceder, Señor, no lleves a cabo el plan de destrucción sobre esta gente. ¿Cuánta gente se dejaría, no estuviera destruida? ¿Cuánta gente se salvaría? 600 años después del profeta Ezequiel, la Biblia nos dice que el Señor Jesús intercedió por nosotros. La noche antes de Él ser entregado,
Dice la Biblia en Juan 17:20, no te pido solamente por estos discípulos, hablando de sus 12 discípulos, dice, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Alguien ya oró por ti antes. Y no me refiero tal vez a tu mamá o a tu papá o al pastor o al hermano o a la hermana, me refiero a Jesucristo mismo. Él oró por ti. Si tú estás salvo aquí es porque primeramente Jesús intercedió por cada uno de nosotros. Si tú estás salvo es porque Dios a través de Jesucristo estaba intercediendo por ti. ¿Para qué? Para que tuviéramos la oportunidad de conocer a Jesucristo y no nos perdiésemos. No solamente Él respondió al llamado de interceder, pero Él dio su vida por nosotros. Tú y yo, te digo, somos justos porque Cristo intercedió por nosotros. Ahora nos toca a nosotros interceder por otros. Te toca a ti, iglesia, me toca a mí, a todos nos toca interceder unos por otros, por la gente que está ahorita lejos de Dios, por la gente que está pasando por dolor, por tristeza, por enfermedad, por necesidad. Necesitamos interceder por ellos, iglesia. Te digo, es muy fácil y compartía con algunas personas que dentro de la comunidad de habla inglesa, algunos anglosajones han estado, ¿cuál es la palabra que pudiera decir? Se han corrompido en la fe por la política. Sembrado palabras de odio, de rencor. Hermanos, si tú viste lo que estaba pasando en las noticias, digo, yo no lo vi todo, pero vi algunas fotos después en donde había personas que llevaban la bandera que representa a los cristianos. Y tú dices, ¿cómo es que un creyente que ama a Dios puede estar promoviendo la violencia, el desorden, el caos, la muerte, las heridas? Si queremos que haya un cambio en nuestro país, en nuestra familia, en donde queramos o necesite haber cambio, ponte a orar. Oremos, iglesia. Hay más poder en la oración que en caminar no sé cuántas millas y entrar a un lugar para estar hablando de las cosas que tú quieres defender. Podemos ir a nuestro Dios y Él sí nos escucha. Cuando el justo ora, Dios escucha. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y aunque no se salvaron todas las personas, se salvó la familia de Lot. De hecho, Lot y sus hijas, porque la esposa de él volteó atrás. Moisés oró intercediendo por el pueblo de Israel. Y Dios le dijo, toca el mar se abre y el pueblo se salva. En la Biblia nos habla que Nehemías, lo acabo de mencionar, él oró y Dios proveyó, se construyen los muros, la gente se reconcilia con Dios y hay avivamiento. Esther oró para que Dios la protegiera cuando ella se iba a presentar delante del rey, cuando no podía entrar delante del rey si no la llamaba a él. Sin embargo, ella se atrevió a orar, a entrar, porque le dijo a otros, oren por mí para que yo pueda tener el favor del rey, y Dios se lo dio. Dios está esperando personas, hermanos, que estemos dispuestos a orar. Santiago 5, versículos 14 en adelante nos dice lo siguiente: si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que los sane. Si oran con confianza, escucha, Dios les responderá y sanará al enfermo. Y si ha pecado, también lo perdonará. La oración de una persona buena o justa es muy poderosa porque Dios la escucha. Santiago en el mismo capítulo 19 y 20 dice: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Hermano, ¿cuánta gente conoces que se ha alejado de Dios? ¿Cuánta gente conoces que ahorita mismo están enfermos? Y Dios lo único que espera es de que la iglesia nos levantemos con la creencia de que Él nos presenta justos y que Él escucha toda oración de un justo. Él la va a responder.
¿Cuántas personas enfermas sanarán si tú y yo nos levantamos a orar? ¿Cuántas almas se salvarán si tú y yo nos ponemos a orar? Realmente a orar. ¿Cuántas almas que se han desviado del camino vendrán de nuevo a los pies de Cristo si tú y yo nos levantamos a orar por ellos? ¿Cómo será la vida de este país si la iglesia realmente se levanta a orar? Hay un canto muy antiguo que me acordé cuando estaba preparando este mensaje, que dice: cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Cuando yo oro, alguien me toca. Es la mano del Señor. Y otra parte dice: cuando enfermo, Cristo me sana. Cuando enfermo, Cristo me sana. Cuando enfermo, Cristo me sana. Es la mano del Señor. Cuando la iglesia ora, te digo, es algo que puedo sentir que Dios nos está llamando a orar. Y por eso cuando te invito a orar, ya sea en esta próxima semana que vamos, no tienes que esperar, me dijo el pastor que hasta la próxima semana, no puedes ya empezar a orar, hermano. Pero como iglesia quiero promoverlo 2 semanas, anunciándolo para que lo más que puedan, que estemos juntos, nos pongamos a orar todos los días por 40 días. Inténtalo, pero inténtalo, hermano. Dios quiere hacer cosas grandes en ti y a través de ti. Deja a un lado la pesadez o la incredulidad y créele a Dios por primera vez tal vez. Y ve lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Cuando la iglesia ora, Dios escucha, Dios responde, vidas son transformadas. Vamos a orar ahí donde tú estás. Yo no sé si en este momento hay alguien que necesita, alguien que te levante en oración. Porque emocionalmente o físicamente, o mentalmente, espiritualmente estás desgastada o desgastado. No tienes las fuerzas, digamos, el ánimo de levantar tu mano y decir: Señor, te necesito. Hubo personas, dice la Biblia, que llevaron a un amigo que él no podía caminar, pero los amigos lo llevaron ante Jesús, y al ver la fe de ellos, Jesús hizo algo al respecto de la vida de él. ¿Qué es lo que Dios puede hacer si nosotros levantamos a alguien que en oración que no tal vez tiene ganas o fuerzas, ánimo, fe de creer? ¿Realmente le creemos a Dios, iglesia? ¿Realmente crees que Dios tiene el poder para transformar nuestra vida? ¿Te duele lo que la gente está viviendo ahorita? ¿Te duele? Porque si no te duele, eres como las personas que Dios llamaba. Alguien que se levante para interceder entre mí y el pueblo. Y nadie se levantó, porque todos posiblemente estaban del otro lado. No había un justo. Me duele saber que gente está muriendo. Me pregunto cómo se sentirá Dios. Él es su creador. Ha habido personas que son creyentes que han partido por esta enfermedad. Hay gente que se quedan con los pedazos rotos de su vida porque hubo alguien que ya falleció.
¿Te interesa el que alguien se haya alejado de Cristo, del camino de Dios? ¿O realmente es tiempo de que te pongas a orar e interceder por él o por ella? Hermanos, varios de ustedes han tenido misericordia el Señor de ustedes. Se enfermaron algunos de ustedes, algunos están en casa, algunos están trabajando, se han enfermado y Dios les permitió levantarse, tener vida, hermanos. Ahorita hay personas que no tienen esa oportunidad. Me pregunto si estás intercediendo por los que no la hicieron, por los que perdieron un ser querido, los que están batallando en el hospital ahorita mismo, los que están en casa. Hay una persona que conocemos que tiene cáncer, su esposo está enfermo, su hija está enferma del virus y están en problemas. Los doctores le dijeron: ¿sabes qué? Vete a casa, no hay nada que podemos hacer. ¿Te duele eso? Matrimonios, vidas que se están perdiendo. ¿Nos interesa, iglesia? Dios está listo para cambiar las vidas de la gente a nuestro alrededor, en nuestra propia casa, pero tenemos que levantarnos y creerle al Señor. ¿Te interesa la vida de tus amigos que se están perdiendo? ¿Te interesan? Es tiempo, iglesia, de levantarnos a orar. Es bueno escuchar la palabra, es bueno venir a la iglesia, pero no te olvides de que tu vida continúa cuando llegas a casa, cuando estás en el camino, en la escuela, en el trabajo. Todo el tiempo debemos de ser personas que seguimos la voluntad de Dios, que no nada más pretendemos las cosas aquí en la iglesia, pero que vivimos rectamente en todo tiempo. Si tienes familia que se ha alejado de Dios, clámale al Señor por ellos. Primos, tíos, hermanos, padres. Si tienes compañeros del trabajo, de la escuela, que están enfermos, que están en problemas financieros, que sus matrimonios están en problemas, clámale al Señor ahorita mismo y espera la respuesta del Señor. Pídele que Él haga su voluntad y no la tuya, que Él sea glorificado, que reciba el reconocimiento, que almas sean salvadas. Olvídate de ti mismo. Ya le has pedido demasiado por ti, ya le has pedido demasiado tal vez por tus propias cosas, que posiblemente son buenas, son necesarias, pero en este momento hay alguien más necesitado que tú, y que Dios te llama a clamarle en este momento. Mi Señor, en esta hora, oh bendito Dios, he dicho lo que tú has querido que diga, Padre, y te dejo a ti el resultado. Espíritu Santo, tu poder traiga la convicción a la iglesia que está aquí en este santuario y a la que está en sus casas, mi Señor. Levanta a tu iglesia, despierta a tu iglesia, Señor. Pon en nosotros tu voluntad y el poder para llevar a cabo tu voluntad, mi Dios. Señor, nos levantamos a orar por aquel que se ha alejado de tu camino, mi Dios. Oramos por aquellos que nunca se han acercado a ti. Oramos por los que están en enfermedad, mi Dios, sea de cáncer, sea de alguna enfermedad como el virus, de cualquier otra enfermedad. Señor, oramos en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia de ellos y por favor te conozcan primero, pero también les pedimos que los sanes, mi Padre. Señor, ya hay muchos, miles, millones de personas que han sido afectadas por este virus. Señor, por favor, Señor, te pido que tengas misericordia y pares la muerte en el nombre de Jesús. Señor, reprenda todo espíritu de muerte y traiga vida, mi Dios. Que más gente se estén salvando, pero que se salven primero en el corazón, mi Padre, y también físicamente. Por favor, Señor, te ruego que tú estés escuchando el clamor de tu iglesia y que tengas misericordia de ellos y los levantes, hagas un milagro en este momento, mi Padre, por favor. Por favor, mi Señor, pero que se haga hecha tu voluntad y no la mía. Señor, como iglesia estoy siendo obediente al llamarles
a orar. Mi Dios, tú encárgate de convencer, de recordar, de hacer lo que tienes que hacer para que nosotros estemos en tu voluntad, intercediendo por la gente a nuestro alrededor. Oramos por este país, oramos por el gobernador, oramos por los que están en Congreso, oramos, Señor, por la gente que está en el Senado, oramos, Padre, por el próximo presidente, oramos por la transición, oramos por toda la gente que está en desaconforme, Señor, con los resultados. Oramos, Señor, para que tu reino venga a este lugar, Padre. Venga tu reino y se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, Señor. Señor, todo plan del enemigo sé que no prevalecerá, mi Señor. No prevalecerá, y menos cuando viene contra tu iglesia. Tu palabra nos dice que las puertas del Hades no prevalecerá contra tu iglesia. Lo creo, Señor. Pero Dios, sostén a tu iglesia porque la lucha es fuerte. Hay hermanos, hermanas que están muy golpeados por la vida. Señor, todavía no salen de una, ya viene otra. Su fe parece tambalearse, mi Señor. Y Señor, en este momento es importante que tú, Espíritu Santo, vengas y les recuerdes que tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, por favor te pido que en este tiempo de prueba les des gozo, les des paz, les des fe, les des fuerzas, Señor, sobrenaturales para seguir hasta el día de Jesucristo. Reconocer que tu amor por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, conoces la oración y la necesidad. Jesús, te dejo aquí el resultado y te doy gracias. Mi amado, gracias. Quiero postrarme ante ti para adorarte. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorarte. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlas y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Si Dios quiere, cuando empecemos a orar como iglesia por 40 días, estoy pensando, si es de Dios, hacerlo todos los días a las 11:30, orar por Facebook. Los que se quieran conectar, estaremos orando media hora, por el tiempo que se lleve. Si tú te quieres conectar, te digo, te vamos a estar confirmando. Tal vez dices, estoy trabajando, a lo mejor es tu tiempo de descanso, tu tiempo de lonche. Si nos quieres acompañar, adelante, pero creo que es bueno que empecemos. Tal vez dices, pero es que ¿cuánto oro? Solamente empieza. No vayas pensando en media hora, 30 minutos, 50. Solamente ve y haz el tiempo. Deja que Dios vaya poniendo en ti el deseo de orar. Y ve lo que Dios va a hacer.
Oremos para terminar, hermanos. Mi Señor, honra y gloria sea dada a ti hoy y siempre. Que la iglesia realmente haya oído, esté dispuesta a hacer lo que tú les pones a hacer. Que la iglesia no hable de mí, sino de ti, Señor, de tu palabra y lo que el Espíritu Santo les puso en su corazón a hacer, convenció en hacer. Y recibe tú la honra y la gloria por eso, Señor. Llévanos con bien a casa. Protege a tu iglesia como hasta ahora lo has hecho, Señor. Que cumplamos tu propósito en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una buena semana.